Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de contenido que organizamos desde Tech Barcelona. Es una sesión que dedicaremos hoy a hablar sobre los retos regulatorios y los escenarios de futuro del FinTech. Es un sector muy amplio que tiene muchos enfoques y hoy tenemos con nosotros a tres representantes de empresas muy diferentes. Por un lado tendremos a IBM y a dos startups con dos enfoques de mercado diferentes que nos ayudarán a entender cómo desde la tecnología se está transformando el sector financiero. Bienvenidos pues a todos. Veis que esta sesión todavía es online. Estamos empezando a hacer actividades presenciales de nuevo, pero el online también nos permite tener conectados hoy pues, a personas que no están físicamente en Barcelona y nos hace más fácil encontrarnos. Bienvenidos. Primero quería dar las gracias y la bienvenida a Jaime Berrocal, que es ingeniero informático y responsable del negocio de IBM Cloud a grandes cuentas y experto en sector financiero. Bienvenido, Jaime. Tenemos también a Lorenzo García, que es el director general de Logic Value. Es una startup nacida en el 2012. Es una fintech que ofrece soluciones B2B para digitalizar y automatizar procesos en el sector financiero. Y Lorenzo está en Valencia. Buenos días, Lorenzo. Buenos días. Bienvenido. Gracias, Mar. Y por último, damos la bienvenida a Philippe Gelis, un buen conocido del ecosistema local. Philippe es cofundador y CEO de Cantox, que es una startup pionera en el sector fintech. Empezaron hace ya 10 años en el negocio del intercambio de divisas. Es una plataforma B2C y que nos va a contar... ¿B2B? ¿B2C? ¿2B? Bueno, no, B2B. B2B, pues nos lo cuentas luego. Philippe, bienvenido también. Muchísimas gracias. Y yo veis que tenemos tres compañías con tres enfoques y negocios diferentes y lo que nos gustaría es entender un poco desde cada vuestro punto de vista cómo está evolucionando el sector fintech. Es un sector súper amplio que daría y nos da para muchas sesiones, pero enfocarlo sobre todo hoy en el impacto de la tecnología en los modelos de negocio y en los modelos de uso que estamos viendo. Para ello, yo lo que os voy a pedir es que cada uno os presentéis vuestra compañía y vuestro momento actual, en qué estáis trabajando en el contexto de esta transformación del mercado. Y después, una vez tengamos situado la experiencia de cada uno, damos paso a un poco de debate, animamos a la audiencia que nos pueda transmitir sus preguntas vía la plataforma o vía las redes sociales y las compartiremos al final para que podamos dinamizar mejor la conversación. O sea, para empezar, si os parece, le daría la palabra a Jaime Berrocal de IBM para que nos cuente un poco IBM, que no es una empresa bancaria, sino tecnológica y histórica, cómo está teniendo este papel relevante en la transformación del sector bancario. Cuando quieras. Dedicamos unos 5 minutos cada uno a esta presentación y después interactuamos. Muy bien, pues nada, gracias, Mar. No somos una empresa financiera, pero tenemos una financiera dentro del grupo. Tenemos una empresa de financiación que también hace negocio. Las fronteras, bancario. Yo creo que veremos después en todos vosotros que las fronteras entre la tecnología y las finanzas están muy difuminadas, ¿no? Exacto, exacto. A ver, yo simplemente un poco por fijar un poco el contexto inicial de la conversación, os cuento lo que desde IBM estamos viendo está ocurriendo en el sector financiero y cómo estamos reaccionando ante la situación en la que nos encontramos, ¿no? De demanda y necesidades del sector. Porque quizá un poco el punto de partida es algo de lo que venimos muchos años hablando, pero que parece que nunca llegamos a estar en el punto de tenerlo totalmente resuelto y parece que además cada vez se va acelerando más, ¿no? Que es la necesidad del sector financiero de esa transformación, de esa digitalización, sobre todo impulsada por dos elementos, ¿no? Condicionantes tanto desde el punto de vista de las propias exigencias de los clientes, ya no hablamos de clientes tradicionales de banca, hablamos de clientes que están digitalizados de forma nativa y lo que esperan es que los servicios en torno a su vida financiera funcionen un poco en el mismo esquema que el resto de servicios que consumen de otro tipo de ámbitos. Bueno, los problemas de reducción de márgenes, las rápidas evoluciones de la tecnología, pero también necesidades, ¿no? Necesidades
de encontrar nuevos modelos de negocio, de esta banca abierta, ¿no?, que se está abriendo al ecosistema y de que cada vez más estos modelos de colaboración entre empresas del sector y empresas que incluso están fuera del sector también es cada vez algo más habitual. Y luego el concepto este que enunciábamos en el título, ¿no?, de la banca invisible, cómo estamos haciendo que en realidad, desde el punto de vista de los clientes, ellos perciban que tienen una serie de servicios, una serie de rutinas en su vida, donde realmente el producto bancario tradicional y el proceso bancario tradicional pues está un poco oculto, ¿no? Y es un poco el objetivo hacia el cual el mundo financiero en general, tanto a nivel de grandes bancos como a nivel de fintech, pues se está enfocando. En este contexto hay 4 tecnologías que claramente están aportando valor y que se están demandando en el sector, que son todo lo que tiene que ver con los aspectos de inteligencia artificial. Cada vez estamos incorporando más elementos de inteligencia artificial en los procesos para hacer que la automatización sea lo más cercana al modelo de interacción natural con el consumidor. El tema de los datos, ya venimos hablando hace muchos años de los datos, ¿no? El dato como el nuevo petróleo de la economía y el elemento que nos permite obtener una mayor inteligencia y una mayor personalización de los servicios y productos que damos a nuestros clientes. El tema de la API Economy en estos modelos de colaboración cada vez más complejos entre compañías del propio sector o de otros sectores. Todo lo que tiene que ver con el ámbito del API es un tema también fundamental. Y la cuarta tecnología, que de hecho es un poco en la que nos vamos a centrar hoy, que es la que tiene que ver con el aspecto del cloud, ¿no? Cada vez más las compañías del sector están convencidas de que el cloud no como tecnología, sino como modelo de gestionar y operar la tecnología que necesitan para ofrecer sus productos y servicios a los clientes, pues es el modelo que se está imponiendo, ¿no? De hecho, estas 4 tecnologías que menciono no son solo objeto de lo que estamos viendo en nuestras conversaciones con nuestros clientes, sino que el propio Banco de España, ya en un estudio que hizo el año pasado, basado en encuestas a empresas del sector, ya identificaba que todos los encuestados identificaban estas 4 tecnologías como las más relevantes en este proceso de modernización y transformación del sector financiero, ¿no? Y en este contexto, ¿qué es lo que nosotros como IBM estamos haciendo? Desde la posición de una empresa que provee tecnología y donde, como sabéis, es uno de los principales sectores en cuanto a sus actividades en el ámbito financiero. Bueno, pues en el ámbito concreto, cuando hablamos, por ejemplo, de cloud, lo que nos estamos es intentando, por un lado, acercar más a las necesidades específicas que empresas del sector tienen en cuanto a lo que son requerimientos habituales que se van a encontrar cuando empiezan a adoptar este tipo de tecnología dentro de sus nuevos modelos de negocio, dentro de sus nuevos procesos. Por lo tanto, estamos haciendo que no solo ofrezcamos unos servicios de cloud en sentido general, ¿no? Pues que cualquier empresa pueda consumir servicios de computación, de datos, etcétera, sino que hemos añadido una capa, esa aproximación de cloud de uso general, a estas necesidades concretas de lo que una empresa del sector financiero puede tener. Y luego os cuento un poquitín más en qué consiste esto. Gracias, Jaime. Perdona. No, bueno, iba a comentar el otro pilar en el que también nos estamos focalizando, que es en lo que tiene que ver con la seguridad y la soberanía del dato, ¿no? Este es un tema que siempre está encima de la mesa cuando hablamos de adopción de modelos cloud. Nosotros le hemos puesto especial foco y de hecho hemos intentado ofrecer los mismos niveles de seguridad y de soberanía de protección del dato a nuestros clientes que pueden tener en entornos tradicionales donde tradicionalmente la banca pues, ha funcionado, como sabéis, en entornos mainframe, ¿no? Después volvemos con más detalle a estos temas. Ahora quería pasar a Philippe, vuestra experiencia de emprendimiento en FinTech. No sé si es muy diferente al entorno que nos estaba contando ahora Jaime, ¿no? Porque vosotros empezáis en un momento que no era nada evidente romper el modelo bancario y no sé cómo utilizáis la tecnología para ello. Cuéntanos un poco vuestro enfoque de modelo de negocio y cómo lo habéis evolucionado con la tecnología y con el sector en estos 10 años que lleváis como FinTech pionera en España. Vale, pues nosotros, resumiendo y no entrando en complicación. Vaya, Ahora, sí. he reaparecido. Sí.
nosotros, para resumir y sin querer entrar en demasiada complejidad, somos una solución B2B de gestión de divisas. Cuando empezamos hace 10 años, básicamente éramos una plataforma transaccional donde un cliente se logueaba igual que en un banco online y venía a comprar o vender divisa con un precio mucho más competitivo y transparente. Con el tiempo hemos evolucionado y lo que hemos hecho al final es decir, en las empresas, digamos en las medianas o más grandes, gestionar las divisas es mucho más que comprar o vender. Es identificar lo que llamamos el riesgo de divisa. Una vez identificado, evaluarlo, mitigarlo con productos de gestión de riesgo y de cobertura, realizar operaciones y después analizar, digamos, los resultados, es decir, si las operaciones de cobertura se han hecho de manera realmente eficiente o no. Y lo que hemos hecho es construir un software que permite automatizar todo este proceso. Como he dicho, en lugar de tener una persona que a mano va a hacer toda una serie de operaciones, de cálculos en Excel, después en un banco online, en una plataforma transaccional, vamos a automatizar todo. ¿Por qué explico eso? Porque al final, yo digo siempre, a nivel de tecnología soy completamente agnóstico. Yo creo que para innovar en un sector y en particular en fintech, la tecnología en sí es poco relevante. Lo que es relevante es cambiar business models, cambiar productos y servicios, cambiar la manera que se ofrecen al cliente, realmente cambiar el valor añadido. La tecnología que hay detrás, para el cliente no importa, pero si nadie sabe qué tecnología hay detrás de Google, Facebook, Amazon o Apple, lo que la gente quiere es el producto, es el servicio. Y lo importante es eso. Al fin y al cabo, cuando un cliente nuestro, un director financiero, un tesorero, usa nuestro software, ¿qué ve? Básicamente ve una user interface, ve lo que hay en pantalla. Y es eso que tiene que importar. Lo que ve en pantalla, si es fácil de usar, si es fácil de entender, si realmente es amigable. El cliente no sabe si hay cloud computing detrás, si usamos Java, Ruby on Rails o Python o otro lenguaje. Y yo digo siempre es muy importante entender eso porque la innovación no se basa tanto en tecnología, sino realmente en business model, en nuevos productos, en nuevos servicios y en cómo se distribuyen. Si excluimos, evidentemente, cosas muy de nicho que, no sé, por ejemplo, si hablas de quantum computing, claramente que ahí es tecnología pura y dura, pero en fintech es 99% business model, distribución, producto y servicio. Da igual la tecnología que hay detrás. Pero vosotros os definéis como una empresa tecnológica. Claramente, pero esta parte la dejo a mi socio, que es el CTO. Yo me encargo con mi otro socio, Tony, de la parte de producto, servicio y valor añadido para el cliente. Aprovechando esta historia, nos contaba Lorenzo, nuestro siguiente invitado, que cuando él y su socio venían del sector financiero y cuando se decidieron a crear una fintech, una de las primeras cosas que hicieron fue hablar con Cantox y hablaron no con Philippe, pero sí con el presidente, con Marek. Cuéntanos, Lorenzo, un poco vuestros inicios y ya para enlazar. Hemos visto a un gigante tecnológico, a una fintech que lo que hace es un nuevo modelo de negocio, pero que es una compañía tecnológica. Cuéntanos qué es de Logic Value. Pues la verdad es que contar lo que es de Logic Value es contar la historia que hemos recorrido, ¿no? Y porque, como hablábamos, nosotros pensamos inicialmente ser B2C para llegar al cliente final y en este momento está centrado en temas de valoración de empresas cotizadas de cualquier país del mundo de una manera automatizada, que era una tecnología muy concreta. Por la experiencia que tenía, había sido analista y especialista en valoración de empresas y sacamos un algoritmo que funciona muy bien y que era para utilizar por parte de los profesionales. Pero hemos terminado siendo, con esa parte del negocio que fue la piedra angular, hemos terminado siendo una empresa B2B que prestamos servicios a grandes entidades financieras, aseguradoras y bancarias y un poco, como decía Philippe, un poco en este camino hemos ido cambiando a lo que el mercado nos iba pidiendo y dándoles la tecnología, hemos ido encontrando socios tecnológicos por el camino que apoyaban o nos permitían hacer un modelo de negocio que nos ha convertido en una empresa B2B centrada con asistentes virtuales que tienen un componente financiero, una inteligencia financiera muy potente, basada en la experiencia que teníamos y en el trabajo realizado con valoración de empresas, portfolios de fondos de inversión, planes de pensiones, planificación financiera. Todo eso lo hemos incorporado a un asistente virtual, de manera que te resuelve dudas fiscales, etc. Eso es
la aplicación de un conocimiento financiero con una tecnología determinada y esa unión sí que es fintech. Y por otro lado, nuestra historia que empezó con valoración de empresas nos permitió entrar en el programa Bankia Fintech y hablando de ecosistema, lo importante que llamó la atención lo que habíamos hecho, una aplicación llamó mucho la atención a la gestora de fondos y ahora empiezo con la historia y entramos en el programa de Bankia Fintech. Nos empezaron a pedir cosas más avanzadas relacionadas con la gestora, fondos de inversión, con la gestión de fondos garantizados y empezamos a pivotar hacia el B2B, dándonos cuenta que el regulador que llegara al cliente final y más en Europa y en concreto en España y dándoles opinión sobre acciones, eso es muy complejo si no eres una entidad financiera y pues, tienes que tener una regulación muy potente. Entonces dijimos, pese a que teníamos 15 años de experiencia, ya he trabajado en 4 entidades financieras, banquero privado, te encuentras de bruces, o sea, te encuentras con la pared de la regulación. Y dices, la empresa tiene que pivotar. Y es ahí donde empezamos a pivotar hacia el B2B. Lo que habíamos hecho llama la atención de una entidad financiera muy importante, que ahora es todavía más importante y con mayor peso todavía, que es Caixa. Y en aquel inicio llama la atención de empresas tecnológicas, entre ellas IBM. Y dentro de esa historia, el equipo de IBM nos empieza a meter en su ecosistema, nos empieza a enseñar, como decía Philip, empezamos a ver tecnología y pensando, nosotros pensamos, ¿cómo podemos aplicar todo esto que nos están diciendo, que estas ideas combinadas con temas financieros que hayamos desarrollado, cómo puede aportar valor a nuestros clientes, que ya no son clientes B2C, si ya son compañías? Y es de ahí donde nace Julia, nuestro asistente virtual, y empezamos a introducirle dentro de la tecnología. Nosotros veíamos IBM Watson como si fuera la Excel, pero a ti te dan una Excel en blanco y no sabes hacer nada, ¿no? Pues todo el contenido financiero que habíamos desarrollado en programación empezamos a meterlo dentro de IBM Watson y se convierte en un asistente inteligente que habla en diferentes idiomas, pero que al final son matemáticas financieras, cálculos, datos conectados a Thomson Reuters y eso genera un asistente muy, muy potente. Seguimos creciendo y vamos llamando la atención de otras entidades y nos permite pivot y de repente, cuando ven las capacidades que tenemos y un poco en el ecosistema que venimos, cuando tienen un problema, en este caso en temas ESG, ASG, ambiental, social y de gobernanza, hace 2 años nos llaman y nos plantean un reto nuevo. Y decimos, si nosotros no nos dedicamos a esto, si nosotros somos, dice, sí, pero entendéis de riesgos financieros y de tecnología, y ahí viene un poco, de nuevo, la regulación también que nos apoya a que tengan un problema y como ya nos conocían, gracias a la valoración de empresas, gracias a los asistentes virtuales, gracias a ese ecosistema que hayamos construido, nos plantean un reto nuevo. Porque conocíamos lo que era el riesgo, valoración de empresas, etcétera. Y entonces nos metemos, llevamos 2 años trabajando con una solución que ahora mismo es muy importante, se ha vuelto obligatorio a nivel regulatorio por parte del Banco Central Europeo, Banco de España, y nosotros hemos creado una solución que aporta mucho valor a grandes entidades como CaixaBank, pero además le sirve a aseguradoras, le puede servir a entidades más pequeñas. ¿Y de dónde nacimos? ¿Cómo empezamos? De un modelo B2C, cuando me recuerdo que a los 5 meses, que para nosotros que nos recibiera Cantos, Marek, que nos invitó a comer allí debajo de las torres en Barcelona, me acuerdo, donde tenemos la foto tomándonos luego la copa final, estábamos felices, nos habían explicado todo y recuerdo que nos decía y nos dio muy buenos consejos y que nos hubiera escuchado, nos inspiró para poder seguir avanzando. Es así, porque necesitas que la gente te inspire y te dé ideas y de aquella idea inicial que dijimos a Marek a lo que somos ahora, somos totalmente diferentes, ¿no? Y luego cruzarnos con el camino con gente con IBM que a la vez te da su otra visión, también nos ha cambiado. Entonces, no hay que decir, o sea, la importancia de juntarte con grandes compañías que te plantean retos y que te van conociendo, eso permite que tu empresa deje de ser startup y que se convierta en una empresa que genere valor a la sociedad, que genere beneficios, que sea divertida, que los trabajadores se lo pasen bien porque ven cosas nuevas y ese es un poco, ¿no? El impacto de la tecnología en los modelos de negocios sería de Logic Value, porque nosotros éramos financieros y al conocer tecnología hemos cambiado nuestra manera de pensar y hemos hecho cosas que desde luego si siguieran el banco como territorial o como lo que fuera, pues seguiría haciendo lo mismo. Y entonces ese es el impacto de la tecnología, que gente como
como yo, haya cambiado su visión de la vida, ¿no? Y haya hecho algo diferente. Yo me quedo con eso. Gracias, Lorenzo. Después me gustaría que Philip y tú ahondar un poco en el tema de pivotar, ¿no? De cómo el mercado y la tecnología os pueden, vuestras historias de cómo la compañía ha pivotado. Pero casi por alusiones iniciales, cuando Philip decía que era tan agnóstico tecnológicamente hablando, me gustaría que Jaime nos explicara por qué para IBM es tan importante el cloud para el sector financiero. O sea, dentro de esta especialización del cloud, ¿por qué el sector financiero tiene unos requerimientos distintos que justifican esta especialización y cómo desde el cloud podéis ayudar o estáis ayudando a la transformación del sector? Porque aquí hay otro elemento que creo que es interesante comentar, que de la misma forma que estáis ayudando, trabajando con empresas como de Logic Value, también estáis ayudando a grandes compañías como CaixaBank en su transformación. Cuéntanos un poco este ángulo, Jaime, por favor. Sí, porque, a ver, realmente estoy en parte de acuerdo con Philip, ¿eh? O sea, la tecnología tiene que tener un papel secundario en estos procesos de transformación, en estos nuevos modelos de negocio, en estos nuevos modelos de entrega de servicios, ¿no? Al final, la innovación es la innovación en el ámbito del negocio de servicio. La tecnología tiene que ser un elemento que ayude en ese proceso. Y nosotros, como proveedores de tecnología, tenemos dos retos. Uno, proveer de la mejor tecnología posible, robusta, solvente y que aporte la capacidad de montar esos modelos innovadores. Y dos, y no es menos importante, que la adopción de esa tecnología dentro de las necesidades y los requerimientos de los distintos sectores sea lo más fácil posible. Ayudar a saltar las barreras que muchas veces las empresas encuentran en la adopción de determinada tecnología, ¿no? Y este es un poco donde hemos puesto el foco cuando hablamos de nuestro enfoque de cloud para el sector financiero. Como sabéis, hace unas semanas anunciamos un acuerdo con CaixaBank, en el cual anunciábamos que CaixaBank se adhiere a una cosa que nosotros llamamos Cloud for Financial Services, que es esto que adelantaba antes, ¿no? A partir de una oferta generalista de cloud, cómo poner encima los elementos necesarios que ayuden a las entidades a adoptar esa tecnología, ayudándoles a saltar esas barreras que se pueden encontrar y que además estén más cerca de las necesidades típicas que tiene, pues en este caso, un banco por el tipo de negocio que lleva a cabo, ¿no? Este acuerdo con CaixaBank además nos ha permitido anunciar el hecho de que vamos a abrir un nuevo centro de IBM Cloud en España. En concreto vamos a abrir un MZR, que son 3 CPD redundados entre sí, para poder dar modelos de resiliencia entre los distintos CPDs, ¿no? Que puedas tener esquemas de alta disponibilidad, etc. Y cuando hablamos de este enfoque de Cloud for Financial Services, donde principalmente hemos puesto el foco, es en la principal barrera que se encuentran las entidades financieras a la hora de abordar la tecnología cloud, que es las barreras regulatorias, ¿vale? Lo anticipaba antes también Lorenzo. Siempre nos encontramos con el mismo problema cuando empezamos a hacer proyectos de transformación donde involucramos el cloud como un ingrediente, ¿no?, de esa transformación, que son la multitud de marcos regulatorios, los fuertes requerimientos en cuanto a seguridad y protección de datos y las diferentes entidades de supervisión a las que tenemos que hacer reporting de que estamos haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Entonces, en este Cloud for Financial Services, lo que hemos hecho ha sido incorporar todos los elementos necesarios para, primero, poder tener la garantía de que lo que estás haciendo lo estás haciendo compliance respecto a la regulación, y segundo, poder generar las evidencias necesarias para que un auditor, cuando te viene a auditar una determinada instalación, puedas aportar la información de evidencias de que está siendo compliance, ¿no? Hemos incorporado controles específicos para las EBA Guidelines, hemos incorporado controles específicos para GDPR, dominios distintos de seguridad, temas de custodia y protección de datos, posicionamiento, y esto es muy importante, por mucho que tengamos CPDs en Europa donde alojemos nuestros datos, posicionamiento ante el Cloud Data americano, que como sabéis es una normativa del gobierno americano en la cual puede exigir a proveedores de tecnología que cedan datos de clientes a los que están dando servicio, aunque estén dando servicio en espacio
Europa. Nosotros, como nos hemos enfocado mucho en el ámbito de la protección de datos también, pues nuestro posicionamiento, por ejemplo, con respecto al Cloud Data ha sido claro, ¿no? Nunca vamos a ceder datos al gobierno americano, a no ser que haya un acuerdo judicial entre el gobierno americano y la entidad judicial soberana del país origen de esos datos, ¿no? Son un poco el tipo de cosas en las cuales nos estamos enfocando. Marcos regulatorios, ayudar a establecer esos modelos de control y modelos de reporting a los reguladores, e infraestructura que me garantice los máximos niveles de seguridad y protección de datos, alineados un poco también en ese mismo sentido. Esto es lo que ha facilitado el acuerdo que hemos anunciado hace unas semanas con CaixaBank, y donde hay otras entidades financieras que están también, como BNP o Luminor o Bank of America, trabajando ya con nosotros. Felipe, vosotros como tecnológicamente agnósticos, la regulación también ha sido un reto en vuestro histórico, en vuestra evolución de negocio. Cuéntanos. A ver, evidentemente lo es. Es verdad que nosotros somos una institución de pago, cosa que es, digamos, mucho más enfocado y limitado que un banco que hace 1000 cosas diferentes con 1000 productos diferentes. Así que la regulación, te diría, requiere sobre todo para simplificar reporting. Eso al final es el 90% de la carga. Yo no diría que realmente ha sido un freno, es una parte de que tienes que hacer si quieres estar en el mundo de los pagos. Lo que pasa es que cuando tienes sistemas como los bancos muy anticuados, muy rígidos, toda la parte regulatoria, pues es un pain point, evidentemente. Nosotros, que tenemos un negocio mucho más enfocado en algo que son los pagos, lo hace mucho más simple. No sé si es la respuesta que esperabas, pero quiero decir, los bancos al final se quejan mucho de la regulación simple, siempre, pero yo creo que al final es más algo cultural que otra cosa. Entonces, en los temas de transformación cultural no es lo mismo para una compañía ya es nativa digital como lo podéis ser vosotros, aunque hayáis pivotado en los dos casos, que cuando son empresas con grandes históricos como la propia IBM, ¿no? Que al final lo que hacía IBM años atrás no tiene nada que ver con lo que hace ahora. O sea, contar con un buen partner o con buenas tecnologías debe ayudar mucho en esta transformación. Yo no sé si Lorenzo nos puede aportar algún caso de uso, ¿no? Casos concretos de cómo utilizáis la tecnología para aterrizar, para crear estos nuevos servicios que utilizan las entidades. Y ejemplos concretos de tecnología y servicio. Bueno, yo creo que el ejemplo, lo he comentado al principio, el ejemplo más claro fue cuando empezamos con los asistentes virtuales. Pues existe tecnología de inteligencia artificial, existen varias, y tú no tienes que desarrollar un sistema propio. No tiene ningún sentido cuando ya existe en el mercado. Entonces, cuando vas a trabajar o vas a venderle a una entidad financiera, pues la entidad financiera, una cosa es una prueba de concepto que desarrollan y que ven, qué bien funciona, ¿no? Tiene sentido, esto a un cliente le interesa o hace una prueba, ¿no? El mínimo producto. Pero cuando dicen, vale, cuando ya decide una compañía pasarlo a producción, que llegue al cliente final, sí que necesita que la tecnología que hayas usado cumpla una serie de estándares y de homologaciones muy fuertes. Y para eso, por ejemplo, no hay que decir marcas, pero que hay determinadas marcas pues que son más, desde el punto de vista financiero de las entidades financieras, son más peligrosas a la hora de cómo utilizan o cómo pueden llegar a utilizar los datos, los datos, ¿no? de esa producción. Entonces, hay de todo, ¿no? Hay empresas tecnológicas que están vetadas en algunos sitios, pero pasan muchas. Hemos encontrado algún caso, pues o sea, los que están vetados son otros, o no sé si me explico. Pero que la tecnología, es importante, no para la prueba de concepto, es importante cuando lo llevas a producción. Y tiene que estar homologada por parte del equipo de IT, de sistemas. Y si no está homologada y tú no conoces esa tecnología, no vas a poder vender el producto. Entonces ahí nosotros estratégicamente, cuando yo diría que fue hace 3 o 4 años, tomamos la decisión, en este caso, de basarnos en tecnologías que las entidades financieras estuvieran homologadas. Un poco que luego, ahora lo que ha dicho Jaime del FS Cloud, que se llama,
que nosotros estamos en el roadmap para entrar dentro de FS Cloud es estar dentro de un sitio donde las entidades financieras sepan que cumplen los requisitos regulatorios y los requisitos de seguridad. Pues nosotros yo intuía, por la experiencia financiera, de que no iban a comprar tecnología o no nos iban a comprar un servicio, un producto, una entidad financiera si la tecnología que usabas no estaba homologada por parte a niveles de seguridad, es decir, no estaba homologada, ¿no? Y entonces dices, puedes empezar a programar, vamos a decirlo así, el tipo de programación que sea a través de créditos que te dejen empresas tecnológicas y no pagas nada, pero luego cuando llegue el momento de implementarlo, vale, no te habrán cobrado por la tecnología, pero todo lo que has hecho no lo vas a poder vender porque no lo acepta la entidad financiera. Sin embargo, puedes empezar a trabajar con una tecnología que esté ya homologada desde un principio y sepas que cuando termines y tienes éxito, de una manera u otra conseguirás meterlo dentro del canuto de las entidades financieras. Yo creo que y el ejemplo claro para nosotros fue IBM Watson, utilizar los asistentes virtuales en vez de las otras tecnologías, utilizar en este caso de IBM, y aprender nosotros mucho de esa tecnología, aprender mucho de esa Excel que digo yo, saber mucho de Excel, de Office, pues si fuera Office, saber mucho de Excel, pero no te metas en otro sistema de hojas de cálculo. Eres de Office, eres de Excel, sé el mejor en eso y entonces ya luego la introducción. Nosotros tomamos esa decisión porque es importante saber de todas las tecnologías para vender, o sea, no en empresas que están haciendo como nosotros y que somos pequeñas no tiene mucho recorrido. Jaime, ¿qué os aporta a IBM trabajar o que vuestra tecnología la utilicen startups nuevas como de Logic Value? Sí, a nosotros como proveedor tecnológico que somos, lógicamente nos falta el gap, ¿no? De llegar desde lo que proveemos desde el punto de vista de técnicas y herramientas hasta la necesidad final de lo que puede tener un cliente nuestro y sobre todo la parte más de innovación, ¿no? Y ahí es donde el binomio funciona perfectamente, ¿no? Nosotros nos dedicamos a apretar los tornillos para que el coche ande, pero el que realmente lo está conduciendo en este ejemplo que estamos hablando hoy es de Logic Value, ¿no? Que es el que realmente está aportando el conocimiento sectorial, el valor de mercado y la innovación en ese ámbito. Pero claro, todo esto está muy bien, el problema es que nos encontramos con que, como comentaba ahora Lorenzo, ¿no? Para llevar a ejecución este tipo de ideas hay que pasar por una serie de barreras que hay que saltar. Sí o sí, además, porque son requerimientos hard que ponen las propias entidades dentro de su propia organización. Entonces tienes que tener en cuenta que vas a tener que hablar con el responsable de seguridad, que vas a tener que hablar con el responsable de riesgos, y o les llevas los temas medianamente masticados y digeridos, o te puedes encontrar con una situación de bloqueo en la cual, por mucho que la solución convenza a negocio y se vea un valor claro, etcétera, no vas a poder avanzar, ¿no? Entonces, nuestra misión ahí sí, como proveedor de tecnología, es ayudar a que este tipo de aproximaciones de valor puedan fluir dentro de la organización con los requerimientos que sabemos nos van a poner, ¿no? Y si obvias esto, vas a estar dando cabezazos contra un muro hasta la eternidad, ¿no? Philip, en vuestro caso, sin contar con este partner, ¿cuál ha sido vuestra experiencia de crear esta relación de confianza con vuestros clientes? Al final, en finanzas, en la relación de confianza o el posicionamiento de marca es muy importante. ¿Cómo lo habéis construido desde cero y sin contar con estas alianzas tecnológicas? ¿Hablas de nuestros clientes finales, empresas, o hablas de los bancos con los cuales trabajamos? Porque son dos cosas diferentes. Pues cuéntanos las dos. A ver, con clientes finales, al fin y al cabo, hubo dos etapas, digamos. Al principio, cuando éramos una plataforma más transaccional, con precios mucho más competitivos, al final era una jugada de precio. Somos 10 veces más barato que la banca de turno y al fin y al cabo es como siempre. Tienes clientes que son más early adopters, así que dicen, si es 10 veces más barato, voy, porque al fin y al cabo veo el retorno financiero. Tienes algunos que son un poco más, digamos, defensivos y que prefieren esperar. Cuando después hemos evolucionado hacia un posicionamiento más software, ahí es diferente porque tienes un producto único y ningún banco lo tiene. Así que si tienes la necesidad realmente a nivel tecnológico, es muy diferente porque lo que compras otra vez es tecnología antes que todo.
Así que diría que ahí es más un tema de necesidad pura y dura. Lo que sí está claro es que los bancos con los cuales tenemos partnerships comerciales, y para resumir lo que hacemos es que vendemos nuestro software a los clientes de los bancos, o de dos bancos, más bien dicho, de BNP en Europa y de Silicon Valley Bank en UK y en Estados Unidos. Es verdad que para montar esos partnerships ha sido largo porque tienes que hablar evidentemente con la parte de negocio, que digamos son los equipos de divisas corporativas, pero después tienes que hablar con los equipos de IT, los equipos de seguridad, y al fin y al cabo es casi, diría, la parte más complicada, porque convencer la parte de negocio, yo diría que es razonablemente rápido, y por poco que hables con clientes juntos, rápidamente se dan cuenta de la necesidad y del valor. Pero cuando tienes que ir a través de todos los procesos para que te, entre comillas, den el visto bueno en la parte de seguridad, en la parte de IT y en muchas otras cosas, eso es mucho más complicado. ¿Por qué? Pues otra vez, porque tienen sistemas informáticos de los años 70 y porque a nivel cultural viven en otro siglo. Y evidentemente es muy difícil entre una startup que es súper ágil y un banco que es el extremo opuesto, pues es complicado al principio de trabajar juntos sin que haya fricciones, pero es como todo al final. Hay que hacer esfuerzos de ambos lados. Ellos, evidentemente, ser un poco más flexibles en algunos aspectos, y tú como startup tienes que ser justamente mucho mejor organizado y, entre comillas, mucho más preparado. Si vas pensando que es otro tipo de partner tecnológico, pues probablemente no va a funcionar. Ahí, si me permites, Philip, estoy de acuerdo en que hay un aspecto cultural, ¿no? En lo que tiene que ver con adopción de nuevas formas de hacer las cosas dentro de las organizaciones, sobre todo de los grandes bancos, ¿no? Que son como elefantes en los que, bueno, les cuesta coger inercia y reaccionar. Y también que tienen sistemas muchas veces desarrollados hace decenios, ¿no? Y que tienen dificultades en cuanto a la adaptación a, pues, a los nuevos requerimientos. Pero hay un elemento también adicional e importante, y es que los bancos, lo quieramos o no, están auditados. Y hay entidades que se dedican a auditar y que van a exigir a los bancos que muestren las evidencias de que están siendo compliance con respecto a todos los requerimientos de seguridad y normativa que hay vigentes. Sabéis que está el tema del NS, por ejemplo, en España, o está el tema de la Nosotros Sierra también, ¿eh? Guidelines. Quiero decir, es que todo el mundo está auditado en servicios financieros. Claro, entonces, este tipo de requerimientos que les ponen los auditores encima de la mesa también son para ellos mismos un reto, ¿no? Y tienen que ser, o tienen que encontrar las fórmulas de ser también ágiles en este aspecto, no solo en el aspecto interno de lo que ellos ya mismos tienen, ¿no? Y el problema es que el negocio no es eso. Eso es un Claro, precio que hay que pagar para hacer negocio, pero exacto. enfocarse mucho en estas cosas es perder de vista lo que importa, que es el cliente y lo que le das al cliente, que sea producto o servicio. Yo que he trabajado unos cuantos años con clientes, grandes y pequeños, y recuerdo la primera persona que me entrevistó, bueno, me cogió en AVE Asesores, luego compró Morgan Stanley, me dijo, cuando te ven a ti, un cliente ve su presente, su pasado, pero sobre todo su futuro. Con lo cual, un cliente bancario que tiene patrimonios y que tiene su dinero, más o menos, o una empresa, tiene que ver seguridad. Y entonces las pruebas, y eso es un freno, y yo lo veo así, yo lo entiendo, las pruebas quieren, pues como decían, no sé quién decía, las pruebas con gaseosa, ¿no? Decían, entonces, ese concepto era un político español, no recuerdo quién era, el Rubalcaba. El tema está que eso lastra el Banco de España o el Tesoro Público. Aún recuerdo estar en una conferencia que pensaban que no había ninguna fintech y dijeron una cosa y les dije, bueno, ahora me acabas de dejar claro que tengo que ir al B2B, no al B2C. Y le dije, ¿por qué? Y dice, pensaba que no había ninguna fintech, de lo que dijo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su misión es que casi, creo yo, es que no cambien las cosas, o que cambien de una manera muy lenta. Entonces, ese binomio de innovación, tecnología, con conservadurismo, protección, etcétera, siempre va a estar chocando. Y ese mix hace que nosotros, creo, Philip, pensemos ideas. Yo tengo un montón de ideas guardadas que digo yo en el cajón, hechas,
y diciendo, esto dentro de 3 o 4 años, si viene alguien y ve y se acerca por esto, lo sacamos. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque si lo dices ahora, la gente o sea, el cliente no te lo va a comprar. Y volver a lanzarte para algo que invertir recursos, ya sabes que los recursos son escasos, perder el foco con una idea, la tienes guardada y cuando de repente se vaya acercando ahí, tú ya la tienes preparada y la sacas. Y dice, ¿y eso es adecuado para que se innove? Pero es que en sí mismo creo que el sector financiero, la innovación, tiene que tirar la demanda. Entonces, empresas como Cantox va por delante, se la juega, reduce los costes, como has dicho, un 90% y empieza a ganar tamaño. En cuanto tiene un tamaño que llama la atención de los bancos dicen, ya no tenemos, esa es mi opinión, no tenemos más narices que frenar o replicar lo que ha hecho Cantox. ¿Lo intentamos o le contratamos los servicios? No lo sé, Filip, si piensas, pero yo tengo esa sensación. No, de que... yo creo que el mundo ha cambiado. Yo creo que eso era el mundo del sector fintech de hace 5 años, 10 años, cuando nosotros empezamos. Yo creo que al fin y al cabo, y es la parte interesante, hoy en día el regulador es europeo, no es más español, ni francés, ni lo que sea. Así que la jugada de antes de la banca de frenar al máximo la innovación de nuevos actores porque podían hacer lobbying fuerte con el regulador ha desaparecido. El regulador está en Bruselas, no está en Madrid, no está en París. Y eso es un cambio drástico. Y lo que nos damos cuenta recientemente es que probablemente en fintech ahora mismo hay una burbuja porque hay muchísimo dinero, valoraciones locas, pero también hay empresas que hacen volúmenes de negocios enormes. Si hoy en día coges los bancos españoles uno por uno y que les pones enfrente de las mayores fintech del mundo, pues a nivel de market cap y de muchas otras cosas, la picture ha cambiado comparado con hace 5 años. Y yo creo que, ¿por qué? Pues otra vez, porque el problema número 1 de la banca es que culturalmente está en el siglo pasado. Y para cambiar de cultura es la cosa más difícil que haya. En particular cuando tienes decenas de miles de empleados, cuando tienes estructuras y tecnología del siglo pasado y sobre todo cuando tienes incentivos muy cortoplacistas. Estoy de acuerdo. Muy cortoplacistas. Y lo peor de todo, cuando no tienes dueño. Porque en la banca no hay dueño. Que si los CEO de bancos no son dueños. A lo mejor tienen 1% del capital, sí, pero es muy diferente de tener un fundador que tiene el 30% del capital y que manda. Y eso es lo que está matando la banca. Tienen que cumplir con los objetivos del quarter, tienen que cumplir con los objetivos de beneficios. Tienes una plantilla que probablemente al 80% no encaja con el futuro, pero tienen que seguir con ella. Y al fin y al cabo lo que estamos viendo es RS, agencias que cierran, y eso va a seguir durante mucho tiempo. Está claro que las agencias en 10 o 15 años, ¿quién va a ir a una agencia? Hoy en día la gente que va es gente de edad avanzada, digamos. Yo digo siempre a la gente, ¿cuándo es la última vez que has ido a una agencia? ¿Sabes cuántos bancos habían en el año 75? En España, 275 bancos. Cada vez que ha habido una crisis, hoy queda 4. Se reduce un tercio y ahora quedan que tienen la cuota de mercado. Entonces, no tenemos a ningún representante de banca tradicional aquí, pero teniendo en cuenta este elemento, el driver que tiene que ser la tecnología para los retos de futuro, después os preguntaré hacia dónde creéis que estará la banca, cómo estará, pero un primer paso sería, viendo cómo se establecen las colaboraciones, o sea, el entorno de colaboraciones entre compañías, viendo cómo al final Cantox tiene a bancos tradicionales para comercializar sus productos, viendo cómo IBM, sus servicios financieros los utilizan tanto startups como grandes compañías, como una startup como The Logic Value está desarrollando tecnología para una gran entidad. O sea, el entorno de colaboración de este sector, ¿cómo creéis que va a influir en la transformación de los próximos años? O sea, veremos lo que les llamamos tecnología invisible, ¿no? Las finanzas invisibles, que al final no es exactamente así, porque Cantox sí es una marca reconocida, que estamos hablando de una compañía que se le reconoce una seguridad, una garantía detrás, un track record. ¿Cómo evolucionará? O sea, antes creo que era Lorenzo que lo apuntaba, vendiendo sus productos a través de los grandes bancos, alianzas entre startups para
paquetizar conjuntamente sus productos y al final compañías como IBM que es habilitando la tecnología para que esto sea posible en todas direcciones, para todos. ¿Cuál es vuestra visión de las relaciones en el sector? Yo creo que el ecosistema va a ser cada vez más complejo y fragmentado, en el sentido que habrá muchas empresas, startups pequeñas, medianas, grandes. Los bancos claramente no van a desaparecer, pero lo que pasará es que Pero esto un tiempo atrás, Philip, no estaba tan claro, creo. O sea, ya es interesante que lo apuntes así de contundente. No, yo digo, a ver, lo digo diferentemente, los bancos no van a desaparecer y en particular van a permanecer los grandes potentes. Lo que van a desaparecer son los pequeños, al final, que no tienen ni el tamaño, ni la tecnología, ni nada más. Y lo que se comentaba antes, en España se ha pasado de que de 200 bancos a 4 bancos. Unos cuantos más, pero no muchos. Sí. Vale, y uno de ellos tiene un negocio que es vender sartenes y televisores. Así que, claro que JP Morgan estará aquí en el futuro, claro que Citibank estará aquí, pero los bancos pequeños y medianos o serán mega especializados, y un buen ejemplo es Silicon Valley Bank, muy especializado en empresas tech y que al final es un banco rentable, potente, pero porque tiene un nicho, pero el banco mediano o el banco puramente nacional, que al final no tiene ninguna ventaja competitiva, va a sufrir cada vez más. Y después lo que veremos claramente es alianzas que sean entre fintech o entre fintech y bancos también. Las hay, habrá más, sin duda. Y inversiones y adquisiciones. Habrá un ecosistema mucho más complejo. Quiero decir, hace 10 años eran básicamente unos cuantos bancos y poco más. Y ahora en el futuro en cada país tendrás decenas de actores diferentes, de muy pequeños a muy grandes. Así que será un ecosistema, yo creo, mucho más complejo. Cuando hemos dicho, antes he dicho 275 bancos, eran 275 bancos porque estaban especializados. Por ejemplo, estaba el banco exterior, el de comercio, el de pymes, el hipotecario, el que era el de la exportación. Ese concepto de la banca de hace, fíjate, se fue consolidando porque las economías de escala eran importantes a nivel informático. Yo aún recuerdo que me dijo un veterano, me dijo, aquí en toda esta planta estaba el centro de cálculo que eran todos ordenadores, cosa que ahora, sabes lo que te voy a decir, ¿no? Ahora mismo con una habitación... Un iPhone lo haces más. Tiene lo mismo que... Entonces, han habido deseconomías de escala que permiten que empresas pequeñas sean capaces de utilizando tecnología en la nube, etcétera, que sean capaces de hacer un banco. Y eso sí que puede permitir, creo yo, lo que dice Philip, y es que estén los grandes del crédito para el riesgo, que al final el riesgo es cuando vienen las crisis, pues que se soporte el riesgo, por el Banco Central Europeo les enchufa dinero y ya está, y no caemos. Y luego están los especializados que presten servicios, que quiere gente muy concreta y entonces son más pequeños, pero son de nicho, ¿no? Y yo creo que eso es, Philip, lo que quiere decir. Y yo comparto esa idea. Las deseconomías de escala hacen que no haga falta grandes ordenadores, con lo cual pueden haber muchas empresas especializadas en dar servicios muy concretos. Yo eso es lo que creo. Existiendo los grandes que están centrados en el crédito. Jaime. Sí, fijaros que desde el punto de vista de tecnología, yo seguro que vosotros conocéis, ¿no?, un poco la historia de algún gran banco y seguro que cuando digan las cifras os van a venir a la mente algunos de ellos, donde tradicionalmente tenían miles de personas dedicadas a tecnología dentro de la organización y utilizaban mucho el concepto de esto, el do it yourself, ¿no? Me hago las cosas yo a mi gusto porque lo quiero tener tuneado hasta el último milímetro a mis necesidades y que en muchos casos incluso han creado empresas de tecnología, ¿no? Hay dos grandes bancos que han creado empresas a partir de los recursos que tenían en su área de IT interna, ¿no? Cosa que yo creo que cada vez más los modelos en los cuales la tecnología es un commodity, ¿vale? Como decía Philip, es que es así, la tecnología debería ser un commodity, pero un commodity que se adapte a las necesidades y a los obstáculos que sabemos nos vamos a encontrar. Y en ese sentido, las grandes entidades financieras cada vez más están externalizando sus servicios y lo están externalizando hacia un ecosistema donde se proveen tanto soluciones tecnológicas como soluciones de innovación, ¿no? En este juego de a tres bandas, ¿no?, de proveedores de tecnología, proveedores de solución de innovación y lo que son las propias entidades, los modelos de relación y de ecosistema son cada vez más complejos, pero cada vez con más valor, ¿no? O sea, el hecho de que una entidad financiera pueda adoptar en un periodo muy corto de tiempo
un determinado nuevo modelo de prestar un servicio sin tener que meterse en los proyectos internos de transformación y de tecnología en los que se metía tradicionalmente, pasa porque ese acuerdo entre un proveedor de tecnología y un proveedor de ese nuevo modelo innovador pues sea un acuerdo que ponga el valor encima de la mesa del cliente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estos acuerdos son los que progresivamente se van a ir estrechando más. De hecho, nosotros dentro de la aproximación esta que comentaba al principio, de cómo acercar el cloud a las necesidades de una empresa del sector financiero, hemos incorporado algo en lo que Lorenzo con Deloitte Value ya está, y Philip, a vosotros también os invito, que es el hecho de que alberguemos soluciones que proveen startups o empresas terceras, pero mediante un proceso en el cual podamos garantizar al potencial cliente final, entidad financiera, el que esos obstáculos de los que siempre hablamos, regulación, seguridad, etcétera, están de alguna manera ya solventados, ¿no? Es un proceso que tenemos dentro de onboarding del Cloud for Financial Services que comentábamos al principio, como ejemplo de ese modelo de colaboración. Nos estamos... Sí. ¿Ibas a decir algo, Philip? Perdona. Sí, no es exactamente lo que he dicho. Yo lo que he dicho es que al cliente final le da igual la tecnología. Que sea Python, Java, Cloud Computing o no, le da igual. Yo no creo que una empresa que quiere innovar, y no sé si los bancos quieren, pero no creo que se puedan permitir de externalizar toda la tecnología. Si la tecnología es el core business, externalizarlo todo, y yo no creo que sea la mejor manera de innovar. Otra cosa es que tengas un partner, por ejemplo, para el cloud computing, ¿vale? Pero el desarrollo de la tecnología, de lo que realmente va a ser el producto core que se va a dar al cliente, yo no estoy tan seguro que se pueda externalizar, y sobre todo que si todos los bancos hacen lo mismo, todos los bancos acaban con el mismo producto y el mismo partner. Así que yo creo que es un poco, no es ni blanco ni negro. Claro que hay cosas que puedes analizar, pero yo no creo que te puedas, entre comillas, de hacer encargar toda la tecnología a un partner, porque si no, al fin y al cabo, yo creo que pierdes agilidad y pierdes el aspecto un poco único, diferente de sus productos. Si probablemente es un middle ground entre externalizar todo y hacer todo internamente. Claramente que todo internamente es probablemente no muy realista, pero yo creo que no pueden tampoco perder completamente la mano sobre el producto, como mínimo lo que el cliente final ve. Claro, por eso, o sea, tendríamos que diferenciar entre yo mantengo el control de lo que quiero tener y quién ejecuta lo que quiero tener, ¿no? Y de hecho, la inmensa mayoría de los bancos en España tienen externalizado su core banking. Eso es una realidad. Sí, y por eso tienen todo el mismo core banking de los años, y no solo en España, en Francia, en Inglaterra, en todos los países casi. Y yo creo que eso es problemático. Estamos llegando, nos quedan menos de 5 minutos para cerrar y tenemos una pregunta que creo que era inevitable y que tiene una doble lectura, ¿no? ¿Cómo el blockchain impactará en la transformación del sector financiero? No sé si está la parte de la tecnología blockchain como habilitadora y no sé si queréis hacer algún apunte en el tema cripto o nos salimos de foco. Yo, a ver si quieres, por contestar, dar una primera respuesta al planteamiento, ¿vale? A ver, blockchain ya está transformando la forma en la cual los bancos operan, sobre todo en lo que tiene que ver con procesos que van más allá de su organización interna. Y os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es el de WeTrade, ¿vale? WeTrade es una red en la que a día de hoy ya están trabajando bancos de la talla del HSBC, del Santander, del Deutsche Bank, del Unicredit, ¿vale? O sea, el ecosistema es enorme. CaixaBank, que está también en WeTrade, donde lo que han montado es una red en la cual todo el negocio de la financiación, del trade finance, de la financiación al comercio entre empresas, lo tienen orquestado dentro de esa red, y ese proceso que muchas veces empieza en un banco y termina en otro, lo tienen orquestado dentro de una red blockchain, de manera que lo que están ofreciendo es, primero, un proceso mucho más eficiente y con menor coste, y segundo, un mejor servicio al cliente. Este tipo de escenarios donde hay modelos de colaboración entre bancos con otros actores del ecosistema, bien sean otros bancos o bien sean empresas de otro sector,
es algo que se está poniendo ya en práctica como utilización de la tecnología blockchain. ¿Utilizáis vosotros blockchain, Philip o Lorenzo? Vale. No. Y el tema cripto, no sé si en Canto habéis introducido, o sea, pasamos y llegamos al final de la sesión. Yo me quedaría con 3 ideas que os apunto, pero me gustaría que vosotros hicierais un cierre final. Me quedo con el tema de que la tecnología es una habilitadora, sobre todo, o sea, que un valor diferencial, pero como habilitador de la transformación, que los retos del sector financiero van mucho más allá de la regulación. O sea, la regulación es un reto, pero hay otros más allá. Y que al final el futuro del sector será un ecosistema todavía más complejo del que vemos ahora, con interconexión de diferentes actores y diferentes tecnologías. Me gustaría, si cada uno queréis apuntar sobre esto, algún apunte final para cerrar la sesión de hoy. Pues, yo creo que es un buen resumen. Sí, yo señalaría que el ecosistema, empezando desde la primera vez que comimos, ¿no?, con Marek allí, para nosotros era empezar el ecosistema. Y como decía Philip, sí que es cierto que ha cambiado la manera de que nos ven los bancos, las entidades, las aseguradoras, las compañías, la manera en que nos tratan a las empresas como nosotros, en este caso de los Value, ha cambiado. Y sí que es cierto que al principio, y ahí he de reconocer que lo pasé bastante mal, cuando empezamos digo, que lo que quieren es ver qué ideas tenemos y no quieren colaborar. Y es entonces cuando dices, aquí tenemos un problema. Pero dentro de esos, desde hace unos años ha cambiado y cuando ven que aportas valor, dicen, nos interesa que le vaya bien. Y ese win-win, en cada reunión yo intento a mi equipo, le digo, ¿ellos qué ganan? ¿Ganan algo con nosotros? Sí. ¿Y nosotros también? Sí. Entonces va a salir la operación. Y ese win-win creo que en el ecosistema de hace 5, 6, 7, 8 años, como decía Philip, por lo menos yo pienso que ha cambiado para bien, y también desde el punto de vista no solo de banca, sino de las tecnológicas, que también Oracle o IBM detectábamos que nos podían ver incluso también como competidores. Creo que eso también ha cambiado. Sí. Para cerrar, Jaime, tienes la palabra. No, será por reforzar un poco el mensaje. Yo creo que estamos en un mundo abierto, en un escenario en continuo cambio, y el que se quede parado y no se mueva, muere. Con lo cual tenemos que tener claro que este juego de qué valor aporta cada uno en cada escenario tiene que ser flexible, dinámico, ágil, y es lo que realmente está funcionando, ¿no? Cuando vamos con aproximaciones de colaboración donde cada uno aporta el valor que le corresponde en función de la situación y encontramos modelos win-win, es donde realmente funcionan las cosas y donde salen para adelante. Pues muchísimas gracias, estamos on time, son las 2 en punto. Muchísimas gracias Jaime, Lorenzo y Philip por estar aquí con nosotros, y a las personas que han estado siguiendo la charla. Sabéis que podemos seguir conectados. Aparte, esta sesión va a quedar en nuestro canal de YouTube y en nuestra web. Le vamos a dar un seguimiento por las redes sociales. Y sabéis también que seguimos desde Tech Barcelona organizando nuevos eventos, nuevas reuniones y sesiones como esta, que os animamos a que consultéis en nuestra agenda las próximas actividades. Creo que esta semana tenemos ya el After Work del mes de octubre, y seguimos conectados a través de nuestros canales y de nuestra newsletter semanal. Muchísimas gracias a los 3 y a todos por estar hoy aquí, y hasta la próxima. Gracias. Placer. Gracias. Chao. Gracias, chao.